El estudio que ANOVE ha encargado al Instituto Cerdá lo que persigue es medir, cuantificar de alguna manera las contribuciones que el sector obtentor ha hecho en España a nivel económico, a nivel social y a nivel medioambiental durante los últimos 30 años. Somos un sector clave del que depende la agricultura moderna, que está basada sobre todo en el desarrollo de nuevas variedades vegetales, pero lo cierto es que no teníamos a nivel español un estudio que pudiera cuantificar esa contribución, pues como digo, en términos de económico, incremento de producción, incremento en los rendimientos económicos obtenidos por los agricultores, impacto medioambiental, reducción de gases invernadero, etc. Un estudio de esta naturaleza, tan ambicioso y tan complejo, porque cuando queremos medir todos estos parámetros, en todos ellos inciden una multiplicidad de factores y por tanto hay que discriminar de alguna manera qué parte se debe a la mejora genética y qué parte a otros, ¿no? Entonces es imposible realizarlo con el conjunto de todos los cultivos que hay en la agricultura y lo que hemos hecho ha sido elegir un número limitado de cultivos que sean lo más representativos posible y por ello hemos elegido el trigo, que es un cultivo fundamental, el maíz, que es otro cultivo también extensivo, el tomate, que es quizás la especie hortícola más importante, y el arándano, que es una especie frutal, además relativamente nueva y en el que la mejora genética ha jugado un papel fundamental. En primer lugar, el primer factor de sostenibilidad es la productividad en sí misma. ¿Por qué? Porque utilizando variedades que son mucho más productivas, podemos utilizar menor superficie de terreno, es decir, por unidad de terreno, por metro cúbico de agua, por hectárea de suelo, producimos más alimento. Y ese es el primer factor, es decir, estamos reduciendo la cantidad de superficie que necesitamos para producir una cantidad determinada. Luego, por otra parte, las variedades que se adaptan a las condiciones más adversas, y eso es especialmente relevante en el caso del cambio climático, lo que nos permite es desarrollar variedades que puedan, de esta manera, cultivarse en zonas donde puedan ser más problemáticas y eso nos permite, además, como digo, pues reducir en agua. Otro factor muy importante son las resistencias a enfermedades. El desarrollar variedades que sean naturalmente resistentes permite también una reducción muy significativa en el uso de fitosanitarios o la eficiencia, por ejemplo, en la conversión del nitrógeno atmosférico, que también reduce la necesidad de uso de fertilizantes. Todos ellos, además, son factores claves porque son el eje en el que descansa la estrategia europea del Pacto Verde y de la granja a la mesa. La semilla es la base de toda la cadena y la mejora genética que está implícita en esta parte. Hay que tener en cuenta lo que hemos comentado y es tenemos una presión enorme porque cada vez somos más habitantes en el planeta, se nos ha acabado la tierra cultivable, no tenemos más tierra cultivable para producir y además somos una generación que valora otros bienes, valora la biodiversidad, valora la preservación de espacios naturales. La única manera, por tanto, de poder despejar esa ecuación de producir más con los mismos recursos y en un entorno además cada vez más hostil como consecuencia del cambio climático es la innovación y la mejora genética es la herramienta fundamental porque los otros insumos en la agricultura no tienen la potencialidad que tiene precisamente la mejora genética y las nuevas herramientas que permiten, por ejemplo, la biotecnología.